un verdadero honor estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y les invito a abrir las Biblias en Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Fíjense, Hechos de los Apóstoles. Hoy me gustaría compartir con ustedes algo de la vida de Bernabé, de Hechos. Un hombre grande, uno de los hombres grandes de Hechos, y a veces yo diría ignorado. O sea, no se le ha dado el reconocimiento que merece Bernabé. Permítame leer en Hechos, capítulo 4, versículos 30 y... vamos a leer versículos 32 en adelante. Dice así: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, por apodo, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé. Oremos. Amado Señor, gracias. Hemos cantado tu nombre como se dijo, y ahora abrimos tu palabra para que hables a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un apodo? Un apodo. ¿Tienen apodo? Puede ser un nombre corto. A ver, ¿cuántos tienen apodo? Yo tengo un apodo. No se los voy a decir, pero tengo un apodo, ¿no? Los apodos se ponen, empiezan en la casa. Nuestros padres nos ponen apodos, ¿verdad? Y te lo ponen con cariño, ¿no? Lamentablemente, para nuestros amigos, cuando se enteran del apodo que nos han puesto los padres, es una raya, ¿verdad? Es un problema. Pero el apodo se pone de cariño, entonces es tremendo. A mí, un enemigo mío me puso un apodo horrible, no se lo voy a decir, pero es interesante, cuando me puso el apodo, todos mis amigos me llamaban por ese apodo. Entonces, al comienzo luchaba contra eso, pero después ya tuve que aceptarlo. Entonces, por amor propio y autoestima, no voy a decir cuál es el apodo. Pero fíjate, es interesante notar que en la iglesia también se ponían apodos. Y quien trajo la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, quien trajo la costumbre de poner apodos fue el propio Señor Jesucristo. El apodo más famoso de todos era Pedro, que no era un nombre, hoy es un nombre común, pero en aquella época no. Pedro se llamaba Simón,
y el Señor le dijo, tú eres Pedro, ¿okay? Como diciendo, tú eres una pequeñita piedra inestable, ¿no? Un apodo. Boanerges tampoco era un nombre, pero era el carácter que lo resaltaba a Juan y Jacobo, y entonces le puso el Señor ese apodo. Un poquito como para reconocer dónde están, y de ahí, de donde están, empezar una obra, un trabajo en la vida de la persona. Tú eres Pedro, pero de ti voy a hacer algo especial. Tú eres Boanerges, pero de ti voy a hacer algo especial. Algo que el Señor iba a hacer en la vida de ellos. Fíjate, uno podría preguntarse, si el Señor estuviera acá, ¿qué apodo te pondría? Es interesante, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Bernabé. Bernabé. Dice el pasaje que hemos leído que Bernabé es una persona bastante especial. Su nombre era José. Bernabé era su apodo, ¿no? Su nombre era José. Los apodos también se ponían cuando el nombre era muy común. Entonces, para diferenciar los distintos Jacobos que habían, pues había Jacobo el mayor, Jacobo el menor, el hijo de quién, etc. ¿Me estoy explicando? Entonces tenían esas raíces, los apodos. Y claro, José es un nombre muy común. Es un nombre muy común hasta el día de hoy. Es el nombre más común de todo Portugal. ¿Qué les parece? ¿Algún José acá? Yo soy José. Eduardo José. ¿Algún José? Nadie. Wow. Interesante. Bueno, como había tantos Josés, entonces el apodo hacía diferenciarlo. Y le pusieron, dice, Bernabé. Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Es decir, cuando le ponen ese apodo a Bernabé es porque había una característica que sobresalía en este hombre. ¿Cuál era? Consolar. Consolar, ¿verdad? Fíjense que es interesante. La palabra hijo de es un modismo hebreo, una forma de expresarse hebrea, que quiere decir, fíjate, cuando dice que el Señor es hijo de Dios, está diciendo que por naturaleza es Dios. Es lo que quiere decir. Por eso lo querían apedrear los judíos, porque se hacía igual a Dios. Por naturaleza es Dios. Acá en el caso de Bernabé, Bernabé quiere decir hijo de consolación. La naturaleza de Bernabé era consolar. Lo hacía porque era parte de él. Alguien que se ponía al lado, alguien que animaba, alguien que levantaba el ánimo. Oye, qué faltas en Bernabé hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Hermanos que te ayudan, que están contigo, que aparecen y cuando se van te dejan bendecido, te dejan animado. Esa gente es muy valiosa, por cierto. Y una cosa que yo pienso es que en algún sentido todos podemos ser un poco de Bernabé también, porque todos tenemos al Consolador dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo que hizo de Bernabé un consolador, pues lo hace de ti. Quizás no como con tu característica principal, pero es la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quiero que veamos de Bernabé es que este hombre era un consolador, animaba a otros. Y dice que al ver la necesidad en la iglesia, por una mala comprensión en la iglesia primitiva, la gente empezó a vender todas sus cosas.
¿Me estoy explicando? Si la gente vendía sus cosas, todo el mundo vendía. Se convertían, vendían y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que nadie pase necesidad. ¿Por qué? Porque pensaban que el Señor iba a venir pronto. Entonces, si el Señor viene pronto, ¿para qué tenemos las cosas? Y entonces la ponían a los pies de los apóstoles. El Señor demoró un poco. No calcularon que había un error de 2000 años por lo menos de diferencia. Y entonces Pablo, fíjate, más tarde, tiene que levantar ofrendas por todos lados para los pobres de Jerusalén. Ahora, aún así todo, uno dice, oye, qué error, ¿verdad? Pero no fue un error. El Señor lo permitió. ¿Por qué el Señor no lo corrigió antes? ¿Sabes por qué? Porque poco tiempo después los romanos iban a venir, iban a destruir todo, iban a perder todo de todas maneras. Pero la iglesia cristiana entonces utilizó todos esos fondos para financiar la obra misionera, las primeras obras misioneras, financiar la obra de la iglesia de esos primeros años. Interesante. Entonces, al ver esa necesidad, Bernabé tenía un campo, lo vendió, lo puso a los pies de los apóstoles, era su naturaleza. Fíjate que el pasaje que sigue en Hechos, al que hemos leído nosotros, es el de Ananías y Zafira, que en una forma hipócrita, como vieron que la gente dijo, uy, qué lindo Bernabé, mira, vamos a hacerlo nosotros. Pero, ¿se acuerdan cómo lo hicieron, verdad? Ellos entregaron y sustrajeron parte del dinero. Y bueno, ya conocemos toda la historia tan fea de esta gente. Pero, ¿por qué? Pero Bernabé no era así. Lo de Bernabé era genuino. Lo de Bernabé era por naturaleza. No por aparentar algo, por ganarse el favor, ni nada de eso. Era su naturaleza. Animal. Mira, la palabra consolador quiere decir, literalmente, alguien que se pone al lado tuyo, alguien que se para a tu lado para ayudarte. Eso es un consolador. De hecho, la misma palabra se puede traducir abogado, ¿no? Alguien que se para a tu lado en un juicio para defender. ¿Cuánta falta hace gente que esté cerca de nosotros? En esos momentos de dolor, quizás, de soledad, de angustia, de desánimo, alguien que venga, se pare a tu lado y dé esa vida. Eso es una dinámica de la iglesia hermosa. La primera, ¿cuál es? Un hombre que anima. La segunda es un hombre que ve potencial en otros. Qué bueno que es eso. Fulano de tal es bueno para esto. Fulano de tal podría ser un elemento espectacular en la iglesia, en el ministerio, en tal célula o en lo que sea. Es decir, ese era Bernabé. Entonces el trabajo pronto en Antioquía lo sobrepasa y él piensa y dice, a ver, ¿en quién pensó Bernabé? En Saulo de Tarso. Entonces Bernabé va a buscar a Saulo. Saulo dice que estaba en Tarso, había vuelto a Tarso, y entonces Bernabé va y lo busca y lo trae a que le ayude a él en el ministerio en la iglesia de Antioquía. Entonces, Saulo y Bernabé trabajaban como pastores, como miembros del equipo allí en Antioquía. Interesante, ¿no? No se equivocó Bernabé. No se equivocó Bernabé. Muy interesante eso. Olfato para ver quién tiene potencial. Ponerlo a su lado, enseñarle y ser sobrepasado por las capacidades de aquellas personas en las cuales has visto potencial. Qué bonito eso. Tremendo. Entonces,
ver potencial en los demás. ¿Sabes? Había un hombre que no veía potencial en los demás. Era cero potencial en los demás. ¿Sabes quién era? El profeta Elías. ¿Qué dijo el profeta Elías? ¿Qué decía el Señor? Señor, me quieren matar y solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, no has quedado tú solo, hay miles que yo me he reservado. Tremendo, ¿verdad? Él creía que estaba solo. No veía potencial en nadie. No, qué pena eso, muere todo con uno. Si lo matan, decía, Señor, si me matan, se acabó todo, decía Elías. No, han quedado miles. Yo me he reservado personas. Entonces, olfato. ¿Estás sirviendo al Señor en algo? Agarra a alguien y ponlo a tu lado, con la anuencia de los pastores, lógicamente, y enséñale. Probablemente lo haga mejor que tú y que yo. ¿Qué les parece? Muy bien. La tercera y última característica de Bernabé. Entonces, la primera, animaba. La segunda, veía potencial, veía el potencial en otros y no se equivocaba. Porque a veces uno puede soñar que este fulano y nada, no pasa nada. Pero Bernabé tenía olfato para ver personas. ¿Ok? La tercera característica que yo veo en Bernabé, pegamos un salto hasta el capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjense, en lo otro apodo. Aquí conocemos por Marcos, ese no era su nombre, sino era Juan. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cuál es la tercera característica de este hombre? Anima, ve el potencial, pero también, yo diría, Bernabé se las juega por esa persona que él ve que tiene potencial. ¿Me estoy explicando? Fíjate, aquí se produce una crisis espectacular entre Pablo y Bernabé, una pelea. Después vamos a hablar un poco más de eso. Se produce una pelea tremenda, una pelea que los separó. Uno se fue por un lado y el otro se fue por otro lado. Esas cosas también pasan en la iglesia primitiva. Interesante, ¿no? Entonces nos dice el relato que Pablo dijo, vamos a visitar las iglesias. Bernabé dijo, ok, me parece bien que vamos a llevar a Juan Marcos. Juan Marcos, los había acompañado en el primer viaje misionero, pero los dejó. Parece, la verdad, que Pablo tenía un carácter de perro, por decirlo amigablemente. El carácter de Pablo era un carácter difícil, muy difícil. Y aparentemente en el equipo misionero de Bernabé y Saulo, el líder del equipo al comienzo fue Bernabé. Entonces era Bernabé, Saulo y Marcos. Pero en un momento el liderazgo pasa a Saulo y el equipo es nombrado Saulo, Bernabé y Marcos. Entonces, cuando el
tío, primo, no se sabe exactamente la relación, pierde la posición. Marcos dijo, yo a este no me lo calo. Lo dijo cristianamente, ¿no? Pero agarró y se fue. Se fue Marcos. Entonces, ok, pasaron X cantidad de tiempo y ahora van a volver a zarpar para servir al Señor, y Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos. Interesante, ¿no? Pablo dijo, no. No, porque nos dejó. Ahora yo te pregunto algo. ¿Tú crees que no merecemos una segunda oportunidad? ¿Ah? ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor a ti? 1, 2, 3, etcétera. Tú sabes, ¿no es cierto? ¿Cuántas oportunidades le dio el Señor a Pablo? Pero a veces nos olvidamos de eso. Pablo lo tomaría en forma personal, lo que sea. Fíjate, dice el relato, permítame leer, dice en el capítulo 15, versículo 39, donde la traducción la pone en la forma más cristiana y suavemente posible. Dice así, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. La traducción no es necesaria. No es necesaria. La palabra en griego la tenemos en español, ¿no? Y la palabra es que ellos discutieron hasta el paroxismo. Bernabé y Saulo tuvieron una pelea hasta el paroxismo. ¿Qué le parece? Suena ya la palabra, suena feo, ¿verdad? Pero fíjate, traducción del diccionario, paroxismo, que existe en español. Paroxismo, exaltación, irritación extrema de los afectos y pasiones. O sea, realmente lo que ocurrió entre Bernabé y Saulo fue un conflicto de grandes proporciones. Y cada uno se fue por su lado. Y bueno, al final, me gusta eso. Me gusta eso de la iglesia primitiva en particular, que pudo haber semejante pelea y semejante conflicto, pero no dividió la iglesia. Eso me llama poderosamente la atención. Fíjate, a veces se arman peleas y conflictos entre hermanos y dicen, no, yo con ese no. Y han pasado ya 10 años y con ese no. ¿Captas la idea? Fíjate, me llama la atención esto porque Bernabé se la jugó por su sobrino. Si tú fueras a armar un equipo misionero y tienes para escoger entre Pablo y Marcos, ¿a quién escoges? ¿Pablo o Marcos? Bueno, habría que pensarlo mucho, ¿verdad? Yo, la verdad, me voy con Pablo. Me lo aguanto, pero el tipo tenía un potencial impresionante. Ya lo había demostrado. Pero Bernabé dijo, no, acá también este otro tiene potencial. Y se la jugó. El gran conflicto fue por defender a Bernabé. Bernabé había cambiado, Marcos había cambiado. Y él estaba en una posición de decir, oye, me equivoqué, deme otra chance. Pablo dijo no, Bernabé dijo sí. Y se pelearon entre ellos. Tremenda equivocación de Pablo, ¿verdad? ¿Sabes qué? El tiempo le dio la razón a Pablo. A Marcos le debemos el Evangelio de Marcos. Entonces, bajo los hombros de Bernabé, tenemos casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Si no hubiera sido por Bernabé, no tendríamos las cartas de Pablo, ni el Evangelio de Marcos. ¿Qué le parece? Y no conocemos mucho de Bernabé. Sin embargo, es un hombre al cual la iglesia le debe muchísimo. Y en su carácter suave, ojo, con mucha personalidad, porque
hizo frente a Pablo, que no era fácil. Mucha personalidad y carácter. Y al final Dios se glorifica. No es una división zanjada para siempre, no. Fíjate lo que dice en la carta de Colosenses capítulo 4, versículo 10, voy a leer. Interesante lo que dice ahí. No mucho tiempo después, fíjate lo que dice acá. Y Marcos, sobrino de Bernabé, sobrino primo, efectivamente, no se sabe, la palabra puede ser usada así. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamiento, si fuera a ustedes, recíbanle. ¿Quién está hablando? Pablo. Está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo a Marcos como alguien que está sirviendo a Dios. Luego, en segunda de Timoteo, ya más tarde en la vida, Pablo está preso, ya parece que está en sus últimas, y empieza a dar instrucciones a Timoteo para que haga ciertas cosas. Y una instrucción clave es esta. Le dice Pablo a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. El tiempo le dio la razón a Bernabé, ¿verdad? Es tremendo. Hermano, hermanas, necesitamos Bernabés. Y déjame decirte algo, que estos Bernabés que necesitamos pueden ser hombres o mujeres. ¿Me estoy explicando? No rechaza, no margina a nadie. Pero en la iglesia hace falta gente así. Gente que comparta las dinámicas del Espíritu en la vida nuestra, en tu vida, y poder pararse al lado de la persona que necesita. Poder animar a la persona que está pasando por un bajón. Es toda una capacidad especial. Ver potencial en la gente que viene a la iglesia. El potencial que hay es ilimitado. Ilimitado. Descubrir el potencial que hay en otros y jugártelas. Una vez que ves el potencial, jugártelas por esa persona, por ese hermano y sus capacidades. Bernabé era pues ese tipo de don, de persona que hoy es fundamental para la iglesia. Fundamental para la iglesia. La iglesia de hoy necesita muchísimo más Bernabés que Saulos. No por despreciar a Pablo de paso. Personas que levanten, que animen, que guíen a otros a servir al Señor. Oremos. Amado Padre, estamos acá reflexionando en tu palabra y la verdad es que es necesario. A veces uno puede pensar inclusive en personas que se nos pusieron al lado en momento de gran necesidad. Dios, en el nombre de Jesús, permítenos servirte en esa forma. No pensar solo en uno, pensar, ver a otros, lo que tú eres capaz de hacer en la vida de cada uno. Gracias, Señor. Aplica tu palabra a cada corazón, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.